chicos, aquí estamos un día más en JR Acuarios. Y bueno, vamos a dar inicio a una jornada de vídeos en lo que yo voy a intentar, pues bueno, dividir lo más concreto posible en varios temas de acuariofilia, en concreto el tema de los discos. Y no para enseñaros algo que sea el santo grial o algo que sea lo definitivo, sino para contaros un poco lo que nos cuentan del pez disco, sobre todo para que no erréis en los mismos errores que he cometido yo. Y bueno, así es como va a transcurrir, de manera sincera, bajo mi experiencia. 6 años con peces disco. No significa que porque lleves 15 años con peces disco seas un profesional o seas un entendido, porque puedes llevar 15 años con peces disco y seguir siendo el mismo inútil del primer día. Es decir, la experiencia, pues bueno, se basa en eso, en investigar, en aprender, en llevarlo a cabo y en analizar pues cada momento que transcurre en tu acuario, sobre todo observación y aprendizaje. Siempre se puede aprender de una persona que lleva 3 días o de una persona que lleva 30 años. No hay nada definitivo, aquí cada día se aprende algo nuevo, hay nuevos sistemas que bueno, van evolucionando, nos dan grandes posibilidades a la hora de mantener nuestros peces, nos dan pues bueno, un rendimiento más alto que lo que era antiguamente. Siempre pues bueno, acompañado aquí de la Chuchi, la gatita, la que siempre me acompaña en todos los vídeos. Seguramente se suba al mueble donde está el trípode para molestar un poquito, pero bueno, la queremos igual ya. Ya es parte de nuestra vida, como nuestros peces, es pues bueno, nuestro día a día. Y bueno, como nuestro día a día, como pues bueno, yo estoy cansado de trabajar, aún así me he ido al gimnasio y aún así estoy haciendo hoy jueves un vídeo, pues bueno, porque si estoy cansado de mi día a día, que llego agotado a casa, pues también estoy cansado de que la gente pues que cometa los mismos errores que yo he cometido, que repetir siempre lo mismo una y otra vez, y vamos a hacer un poco la base de mi experiencia. No es que sea en plan esto es así, esto es así, esto es así. Y bueno, vamos a empezar pues por lo que no nos dicen de los peces disco. Vale, ya Chuchi, nos podemos meter. Si estáis viendo este vídeo, pues posiblemente tengáis internet, ¿no? Y eso está al alcance de todos. Podéis investigar de dónde proceden los discos. Si son amazónicos, que si son en el río Negro, que si hay también en la zona de Brasil, Sudamérica, etc. Bueno, hay mucha información, hay muchos tipos de peces disco, hay muchos peces híbridos. Lo que hay que tener claro es un poco pues dónde te metes y lo que no te cuentan. Es un pez de cardumen. Yo lo primero que diría es, si no vas a ser responsable, si no vas a tener una disciplina como yo hoy, que por muy cansado que venga, mis peces están atendidos, mis peces están con sus rutinas, con su alimentación, etc. Si no te vas a comprometer con un pez, sea este o sea cualquier tetra, guppy, beta, da igual. Si no te vas a comprometer, no te metas en algo así. Estos peces no son difíciles, no son un pez complicado, no es un pez extraordinario. Es un pez que es enganchante, es una droga, es un pez que te engancha, que te hace de estar ahí pegado, pero hay una franja muy fina entre disfrutarlo y obsesionarse. Es todo muy sencillo, ¿vale? Yo lo que sí que os voy a introducir es un poco a la hora de tener peces disco, qué es lo que tenéis que ver. Primordial, peces de cardumen. Todos los peces que hay actualmente, hay también peces salvajes, obvio, pero estos que llegan a nuestras tiendas, también hay la opción de que sean salvajes, pero la mayoría son híbridos. Son híbridos criados en aguas neutras. Saber que estos peces llegan a tener, si los cuidáis en condiciones, llegan a tener un tamaño considerable. Son de cardumen, pero tampoco hay que meter 30 peces en 60 litros. Vamos a ver, tú te lo puedes pasar muy bien en un festival con 200 personas, pero no te las llevas a casa, no comes con ellas en un piso de 80 metros
no cagas y meas en el piso de 80 metros con 200 personas. Bueno, creo que ya sabéis un poco por dónde voy, ¿no? Filtración siempre sobredimensionada. Para mí el que metáis una filtración sobredimensionada va a desencadenar que tengáis un agua nítida, un agua filtrada. Cuantas más veces mováis el agua del acuario, más va a pasar por los diferentes materiales filtrantes que tenemos en el acuario, y es realmente como se consigue un agua cristalina. Si echas 300 veces de comer al día, imposible. O sea, tendrías que tener aquí el de una piscina. Tendrías que tener la filtración de una piscina. Y no es posible. En cuanto a tamaño del acuario, el tamaño del acuario, ¿qué es lo que pasa? Que nos gusta todo. Y como tenemos un acuario que vamos a hacer amazónico, pues vamos a meter peces amazónicos. Y como nos gustan los ramirezi, vamos a meter ramirezi, por ejemplo. Ramirezi, como lo queráis llamar. Vamos a meter geopagus, que también son amazónicos. Vamos a meter, ¿por qué no?, escalares, que también son amazónicos. La gatita la vamos a meter en el acuario también. Ahí vas a asustar. La gatita la vamos a meter también en el acuario, que le gusta enredar. Bueno, en conclusión, no podemos hacer aquí una ensalada de peces. La clave para mí, acuario grande, 200 litros mínimo, que menos que 200 litros para peces que se hacen de normal 14, 15, 16 centímetros. Eso por un lado. La filtración, pues si tenemos un acuario de 200 litros, que menos que tener una filtración adecuada con un material pues tanto biológico como mecánico. Si queréis que entre un día en tema de filtración, me lo decís y ampliamos un poco. Si alimentáis, a ver, esto es como todo, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Si vosotros aquí no generáis un sobrante de comida excesivo, tampoco hay que meter una filtración excesiva. Tiene que ser siempre acorde, hay que crear un pequeño biotopo, etc. ¿Por qué pongo yo oxigenadores? Como veis ahí, tengo aquí un Egein 400, ahí, pum, me parece que se llama Air 400 o algo así, y un 100. Bueno, pues porque yo he descubierto que con tapas no es lo mismo oxigenar, porque aunque tú metas el filtro rompiendo la superficie, que evidentemente sí, al romper la superficie entra oxígeno en el agua, oxigena. Bueno, pues cuando tienes tapas, que son muy herméticas, en este caso solo quedan los agujeros así, que son por el que pasan los tubos, pues no es la misma oxigenación, la que tienes un piso abriendo una ventana que la que puedas tener en la montaña, por ejemplo, por ponerlo exagerado, ¿vale? Con lo cual, oxigenación importante. Cuando metes volumen de peces, en este caso hay un cardumen de 40 tetras. Hay 12 discos, con lo cual hay que tener oxigenación en el agua, hay que tener movimiento, sin crear una corriente excesiva, ¿vale? La luz, pues mira, tenemos ahora una luz encendida. En realidad en este acuario vienen dos luces por este lado y dos luces por las otras. Yo lo que intento es solapar. Hago que se encienda una y luego que se encienda la otra y luego se apaga una y se apaga la otra. En realidad, bueno, estoy barajando la posibilidad de meter un dimmer. Poco a poco estoy viendo a ver el efecto de luz que quiero, si con ese es suficiente, si hay que graduarla o no. Luz para peces disco. Voy a poner una descripción en el vídeo. Mirad luego la descripción. O sea, cuando hay el vídeo abajo, pincháis y hay una descripción. Ahí voy a colgar la iluminación necesaria para las plantas. Tenéis que elegir. O sea, no podemos tener todo. No podemos tener un acuario mega plantado, un acuario con un montón de variedades de peces, un acuario, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre que opto por los peces disco, pues bueno, opto un poco por la sencillez. ¿Por qué? Porque bueno, al final alimentamos, ¿no? ¿Con qué alimentamos? Con papilla, con gránulo, etcétera. Para mí, cuanto más fácil de sifonar esté, mejor. Menos trabajo, menos ensucia, menos cambios de agua, etcétera, etcétera, etcétera.
Alimento y alimento 2 veces al día y las 2 por la tarde. El que tiene suerte come, que siempre comen todos, y el que no, pues ya tiene más hambre para mañana. Esto es así, en la naturaleza tampoco comen todos los días chuletón. Aquí hay lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. El que no entre hoy a comer más fino, pues entrará mañana. Esto va en cuestión del hambre. No hay que sobrealimentar. El primer problema en el que estropeamos la química del agua es por sobrealimentación. Creo que lo he dicho en algunos vídeos anteriores, en compañía de Alex, de Acuario Boruco. Y bueno, pues es mantenerlo limpio y estable. ¿Cambios de agua hasta dejar los peces tumbados? Pues no. Lo ideal sería, si tenéis un acuario con peces disco, lo ideal sería siempre tener otro acuario, porque se puede dar una situación en la que tengáis que separar algún ejemplar, ya sea porque está dando leña, ya sea por reproducción, ya sea por que el pez caiga enfermo, que puede pasar. Ya veremos también el apartado de enfermedades, cómo solucionarlo y cómo atajarlo, posibles medicamentos que se pueden usar, etc. ¿Vale? Siempre el tema de tener una urna hospital es porque si medicamos aquí con ciertos medicamentos se puede encargar la colonia bacteriana y la estabilidad que tenemos puede dar lugar a que ya no la tengamos y empiecen los problemas, a crearse una bacteriosis, etcétera, que ya hablaremos un poco más largo y tendido. Si quieres tener discos, esto es como cuando tienes un gato, no puedes, un perro o cualquier mascota. No puedes meterte en un animal y estar pensando en cuánto te van a gustar los cuidados. Aquí, como en todos los animales, se jode dinero. Se jode dinero en comida, en medicamento, en filtración, etc. Hay dos opciones para empezar. Uno, cogéis un acuario ya que viene, pues un kit de acuario que venga con filtro, con luz y con, bueno, siempre viene con algo, te suelen echar comida, te suelen echar algún acondicionador, etc. O pedís algún acuario a alguien que los haga medida y tenéis la opción de vosotros meter el filtro que queráis. Este yo lo cogí ya fabricado, vino con un turbojet, a mí me pareció que se quedaba corto y metí 2 filtros Egein. ¿Por qué metí 2 filtros Egein? Porque ya los tenía en funcionamiento en otro acuario, con lo cual el aporte de bacterias de carga biológica que había en el filtro para combatir esos nitratos, pues ya los teníamos ciclados y ya, pues es un plus. Cuando tú incorporas peces, imaginaros, ¿no? Tengo un acuario de 200 litros y lo tengo con plantas y lo tenía con tetras, ¿vale? Pues bueno, lo tenías tranquilito, lo tenías bien, quieres incorporar peces. Pues siempre que incorporamos peces, a los 8 o 10 días nos va a dar un pico de nitrato. ¿Por qué? Porque estamos metiendo más peces, estamos contaminando más el agua, esos peces defecan, también estamos alimentando más porque hay más peces y bueno, el filtro no está preparado para combatir esa carga que estamos añadiendo de más, ¿vale? Entonces, con lo cual, la solución es cuando introducimos peces o introducimos un acuario nuevo con filtración que tiene material filtrante demasiado nuevo, etcétera, lo ayudamos con cambios de agua nosotros, cambios de agua parciales. El tema de cambiar agua a los peces disco, ¿no? Porque hay que cambiarlos todos, un montón de agua, es que yo no tengo tiempo, etcétera. Menos tiempo tiene el que tiene que sacar un perro 3 veces al día, ¿no? Esto, si te organizas bien, son rutinas y se lleva bien. Con lo cual, preferible cambios pequeños diarios que te conllevan media hora con suerte, y si no, pues buscáis unos sistemas de cambio de agua con manguera, etcétera, que os lo faciliten, o hacer un par de cambios un poquito más grandes semanales. El problema de los cambios de agua: ningún cambio de agua es igual. ¿Qué sería lo ideal para un cambio de agua? Lo ideal para un cambio de agua sería tener un pequeño depósito que sea de las dimensiones de lo que nosotros hacemos el cambio de agua. ¿Para qué? Para dejar el agua reposar, para dejar el agua con anticloro, porque aunque nosotros dejemos el agua 24 horas y el cloro se evapore, siempre queda la cloramina y eso se elimina con anticloro, con Prime,
cualquier marca que queráis. Tampoco vamos a promocionar ninguna marca, ni porque cualquiera es válida. Un poco, pues bueno, a mí me gusta usar el Prime, por eso me salió de primeras. Porque es el que uso y el que me va bien. También he usado Alpha y también me iba bien. Pero bueno, no sé. Esto va por etapas. Mañana sacan otro producto y quizás lo pruebe y quizás me guste más. No lo sé. Conclusión. Los cambios de agua tienen que ser lo más parejos posibles. El problema que hay, o que yo encuentro, es que cuando el pez disco le hacen un cambio de agua grande, lo nota y es preferible hacerlo pequeño y hacerlo. Si se pudiera hacer en 24 horas un cambio por goteo sería lo ideal. ¿Quién tiene tiempo o quién tiene el sistema preparado? Bueno, pues hay gente que sí lo tiene. Y como yo digo, somos aficionados y lo primero que hay que ser es realista y saber el equipo con lo que podemos contar. Entonces, pues bueno, una parte por ahí es el tiempo para hacer un pequeño cambio al día o hacerlo mínimo que menos que un par de veces en semana para renovar el agua, las sales que contiene el agua y tal. Cuando queremos meter el peces disco, yo creo que con un pH que vaya, y fijaros lo que voy a decir, entre 6 y 8, yo creo que es suficiente. Es que tengo que tener el pH en 7, el KH en 4 y el GH en 8. ¿Por qué? Yo tengo el pH de aquí de Madrid a 6,4, 6,5, un agua bastante blanda, con un KH muy bajo, que está entre 1,5 y 2, no llega. El pH baja, el pH fluctúa, el pH se mueve. Sí, si lo dejas mucho tiempo, sí. Si tú haces cambios renovando el agua, no llega a fluctuar tanto como para que los peces lo noten. ¿Con qué os voy con esto? Que no os partáis la cabeza en que estos peces es que en el Amazonas tienen un pH de 5,5, vienen con aguas negras, hay que meter taninos, hay que meter catapa, hay que meter turba, hay que meter 8.000 millones de materiales. Voy a meter estas sales porque me han dicho que los TDS tienen que estar en 250. Voy a meter Discus Trace. Yo los he probado. La diferencia que noté fue en el bolsillo. Y que los peces, yo los cambios ya habéis visto en otros vídeos, que los hago con un prefiltro de 3 fases, porque pasa por carbón activo y sedimentos. Bueno, pues mi agua básicamente es el que viene de la red. Yo estaba aquí experimentando con metiendo sales, subiendo TDS, bajando TDS. Al final lo que no he conseguido ha sido la estabilidad que yo buscaba. Con lo cual ya me cansé. La luz la bajé para que estén un poco más tranquilos porque una luz fuerte también les da un poco lugar a inseguridad, ¿vale? Y bueno, y el tema plantas, pues a ver, esto es la pejarilla que se muerde la cola. Quiero un acuario muy plantado y quiero discos. Bueno, pues cuando tengas que sifonar o te suban los nitratos o tal, y metas papilla y metas diferente alimento, pues te acordarás del acuario plantado. Yo ya busco la sencillez. A mí lo que me apasiona es el perrijo, no me apasiona las plantas. Me gustan porque le dan un toque natural. También son buenas para el tema de la absorción de nitratos, sobre todo las de crecimiento rápido. Ambulia, higrófila, las de superficie, lechuga, lenteja, cualquiera de estas, pues sí, son beneficiosas. Con lo cual queremos empezar con peces disco, ¿no? Pues bueno, lo más importante de todo, lo que a mí más tranquilidad me ha dado ha sido cuando yo he tenido acuarios vacíos. Cuando tengo 2 filtros, y si se me rompe uno, a pesar de que la filtración no sea suficiente, pero se mantiene. Calentadores, en vez de meter uno grande, yo meto 2. Oxigenadores, tengo 2. Luces, tengo 2. O sea, me gusta tener repuesto. Si a mí se me rompen estos 2 calentadores, tengo de repuesto. Lo que no puede ser es que inviertas un tiempo súper valioso, estés un año engordando peces disco, año y medio, 2 años, tengan los animales en estado adulto espectaculares, y por culpa de un calentador de 20 euros, los peces mueran porque se te baja la temperatura, me lo voy a inventar a 18 grados, ¿vale?
o el calentador se te estropea y te das cuenta de que te está subiendo la temperatura. Bueno, pues es igual, es el mismo problema. Lo que más tranquilidad da de cara a empezar con peces disco es equipación. Cuando yo tengo de sobra de todo, no tengo problema. No tengo problema porque tengo una tranquilidad. ¿Qué es lo que también da mucha tranquilidad? Peces sanos. Yo creo que todos los problemas que vienen son por peces que no vienen sanos. Cuando tú compras peces, lo que tienes que adquirirlo son de una persona de confianza, ¿vale? Lo importante es que el pez, según lo cojas, lo he dicho ya otras veces, que el pez coma. Cuando el pez está comiendo es un pez que está sano. Cuando un pez está en movimiento y no se arrincona, es un pez que está sano, es un pez que no te va a dar guerra. Ya entraremos en detalle cuando el pez no come, cuando el pez muestra colores oscuros, cuando tiene rayas de estrés, cuando el pez defeca de color blanco, bueno, todo el tema de enfermedades y rayadas increíbles que puedes pasar por esto, por el tema de los discos. ¿Son difíciles? No, hay que entenderlos un poco. Un guppy se te muere y no te avisa, un pez disco sí. Entonces, pues bueno, yo os animo a que empecéis con pez disco. No hace falta tener una gran experiencia, no hace falta tener 10 años de acuariofilia. Hay gente que viene de, bueno, pues en el caso de la selección del grupo, hay gente que ha pasado, pues bueno, como Agus, que ha pasado de gambas a discos, maneja la química del agua, él se defiende bien, tiene rutinas, tiene entrenamiento, perfecto. Si queréis empezar con un acuario de cero, no hay problema. El tema de ciclado, cuando empezáis con un acuario de cero, yo no he ciclado un acuario en mi vida. ¿Por qué? Porque tú ciclas un acuario, lo tienes un mes como dicen, echas bacterias, echas no sé qué, y volvemos a lo de antes. Sí, tienes el acuario preparado para una carga biológica que es de qué? Bueno, pues que has metido has echado restos de comida como dicen, has echado bacterias, pero realmente ahí no tienes vida adentro. Has metido plantas. Otra cosa, ahora que me viene a la mente antes de que se me olvide, cuando preparamos el acuario para nuestros discos, imaginaros, ¿no? Cogemos 2 raíces espectaculares, tardarán el tiempo que tarden en hundirse. Cogemos plantas, pues mira, voy a coger esta, la otra y la de más allá. ¿Cómo lo montamos? ¿Con qué sustrato? Yo siempre lo monto con sustrato inerte. Cuando metemos el plantado, metemos un buen plantadito, un holandés, que hay gente que, bueno, pues que le gusta el holandés, un super plantado. Y claro, como son plantas que requieren o tienen requisitos, hay que meterle un abono, ¿no? Vamos a meterle un abono. Bueno, pues meten el abono de la marca que sea, ¿vale? Toda esta información no voy a entrar en marcas, no voy a entrar en detalles porque, bueno, podéis verlo en cualquier momento. Metemos un sustrato nutritivo, ¿vale? Metemos las plantas, espectacular como tienen las plantas. Normal que tienen las plantas al principio, ¿vale? Eso suelta al principio una cantidad de nutrientes increíble hasta que no lleva mes y medio, 2 meses, eso no se estabiliza y no deja de soltar nutrientes. Entre ellos nitrato. Las plantas tiran espectaculares, con una luz espectacular. Metemos el grupo yo aconsejaría mínimo 6 discos. Metemos el grupo de 6, pero no, hemos visto levines y como nos salen más baratos vamos a meter 10, 12. Metes 12 peces ahí y como me ha pasado de amigos que me han dicho, niño, tengo todos los peces tumbados. Bueno, pues ahora empieza la guerra, ¿vale? Saca todo el sustrato, saca todas las plantas y dejas la urna vacía, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienes un acuario hospital. Si tú tienes un acuario hospital, ves que los peces están mal, los pasas temporalmente a ese acuario hospital y intentas solucionar o luchar contra ese problema. De ahí la importancia de que tengas que tener un acuario aparte para estas situaciones que se dan mal, pues tener ahí un solvente, igual que tenemos filtro de sobra, tenemos calentadoras de sobra, pues tener un acuario de sobra para cuando se dan estas situaciones. Entonces, bueno, cuando empecéis con discos, primordial, equipación. Teniendo equipación tienes tranquilidad.
Lo segundo primordial, tener peces sanos. Tener peces sanos. Lo tercero, espacio. No, porque tengo un acuario de 60 y los voy a tener ahí cuando sean grandes ya. No, ¿para qué los vas a tener? Un acuario de 60 pudiendo meter los peces en un acuario de 300, por ejemplo. Vale, pues si ya has tomado la decisión de que te vas a comprar un acuario grande al futuro, no seáis ansia viva, que queréis las cosas para ayer, como soy yo, que no por más madrugar amanece más temprano, y hacer las cosas con sus pautas y con sus cosas, para luego no tener estos dolores de cabeza. ¿Qué más? Iluminación. Una vela nos vale. Yo le he bajado la intensidad de la luz, porque ya están los peces con gafas de sol. De hecho, chiquillo, bájanos esto. Al final entiendes un poco el lenguaje de los peces. Y bueno, vi como que cuando se apagaba una de las dos luces, buscaban un poco el cobijo de la sombra y tal, y se veían un poco más a gusto, ¿vale? Lo que digo, os pondré lo de la luz para las plantas, etcétera, por si lo queréis echar un vistazo, por si os interesa ya no el disco, sino el tema de plantas. Unas tablas que me saqué yo hace tiempo, de kilovatios, espectro de luz, columna de agua, etcétera, para que lo veáis, bastante útil y lo tengáis ahí un poco como referencia. El tema del pH, KH, GH, sales, acostumbrar a los peces desde que los tenéis desde el primer día a un tipo de agua. El pez se adapta cojonudo, no podemos estar, lo que hablábamos, metiéndole sales, porque el KH, bueno, al final el KH o los TDS, lo tengo que tener en 250 TDS. Bueno, pues sabemos lo que son los TDS, ¿no? Que son las partículas por millón que hay de sales, minerales, etcétera, disueltas en el agua. Yo ahora te echo 1 kilo de sal y te subo los TDS a 3000. Entonces, ¿es realmente los TDS importante para meterlos ahí? Sí, bueno, claro que son importantes los TDS porque significa que hay sales disueltas en el agua, hay minerales, que son lo que hace falta para crear el esqueleto, para el crecimiento de nuestros peces, etcétera. Claro que es importante. Es tan importante como para estar buscando... Aquí en Madrid sale a 60 TDS. Yo no tengo ni puta idea la cantidad de micros, de macros, o de mecras, o de mocus que hay metidos ahí de minerales en proporción al agua que tenemos. Yo no tengo un equipo para medir exactamente qué es lo que me hace falta, ¿no? Porque se añade el discus trace, añade justo la proporción que hace falta. Mira, yo no voy a estar añadiendo todos los días discus trace, ni discus trazo, ni sales, ni hostias. Ya se acabó, yo voy a cambiar agua como he tenido toda la vida. Yo cuando empecé con discos, la filtración que tenía, pues bueno, dejaba partículas en suspensión. Yo cambiaba agua una vez a la semana, alimentaba pues una vez al día, porque yo era lo que alimentaba a los peces 1 o 2 veces. ¿Y cuando me vinieron los problemas? Cuando empecé a alimentar a saco, porque el crecimiento, porque hace falta, bueno, te voy a leer ahí tonterías. Y, bueno, tonterías en parte, porque sí que tienen razón porque los criadores sí hacen una sobrealimentación. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes de piso, lo tienen ellos para el tema de la filtración de toda la instalación que tienen. Y como yo eso no lo puedo igualar, pues me tendré que conformar y ser realista con lo que tengo, ¿vale? Con lo cual, alimentamos con normalidad, los cambios con normalidad, intentamos meter la menor mierda al agua, porque todo lo que sea alterar sin dar una estabilidad, pues va a perjudicar a nuestros peces. De lo que se trata es de eso, de crear una estabilidad, de que estén lo más cómodos posible. Y otra cosa importante es que cuando vuestro acuario va bien y tenéis los peces bien, no enredéis. Si algo va bien y funciona, no toques. No toques. Si algo te va bien, sigue con ello. A mí me hablaron hace poco del Neomedia. Es una filtración de la hostia, súper porosa, increíble. Esto es lo mejor. Cojonudo. Estoy de acuerdo. Tengo compañeros que lo han probado, agua cristalina, de puta madre, todo funciona y todo genial. ¿Qué pasa?
meto 2 kilos en mi filtro, ¿vale? Ya maduro. Retiro 2 litros o 2 kilos, o como lo queréis llamar, 2 litros, porque viene normalmente por litros, que luego el peso es menos. Retiro 2 litros para afuera, meto 2 litros nuevos de este material tan espectacular y tengo que estar ayudando con los cambios de agua. ¿Por qué? Porque el material, por muy cojonudo que sea, no has perdido carga biológica en el filtro, porque estás metiendo material nuevo hasta que otra vez coja y se recupere esa filtración, pues vamos a tardar un poco. Entonces, pues hay que ayudar con cambios de agua, para que no suban los nitratos. Lo más difícil es conseguir un acuario estable. Da igual que sea para discos, que para tetras, que para cualquier animal. Rutinas, disciplina y sobre todo higiene. Higiene sobre todo, o sea, da igual que tengas un perro, un gato, un loro, un guacamayo, un mono o un elefante. Higiene, rutinas y disciplina. Eso es fundamental. No tiene más misterio, chicos, esto de los peces disco. Y poco más que contaros. Ya entraremos en detalle un poquito en los próximos vídeos, a ver qué podemos tratar. Pues un poco intentaremos tratar la reproducción, intentaremos tratar enfermedades. Pondré, pues eso, yo tengo unos apuntes ahí en el móvil con todos los medicamentos que yo utilizo más o menos como guía rápida. ¿Por qué? Pues porque, bueno, como cuando tienes un pez que te está dando guerra, al final te tiras 2 horas para mirar en internet lo que has buscado 300 veces porque no te acuerdas exactamente de qué era, pues yo más o menos ya tengo un listado de lo que va, lo que no va, la diferencia, lo que lleva el antibiótico, el que no lleva antibiótico, el que lleva para parásitos internos, el que lleva para parásitos agallas, diferencia entre uno y otro, precio, coste, dosis, duración. Bueno, entonces eso lo trataremos un poquito más adelante, chicos. Y nada, pues de eso va a ir estas charletas, de lo que no te cuentan. No sé si se me puede escapar algo para iniciarse. Yo os digo, un acuario, un soporte, un equipamiento que sea bueno, y a partir de ahí empezamos a hablar. Esto de aprovechar cosas que tenemos por ahí está muy bien, pero con medida. Hay que aprovechar las cosas con conocimiento y con medida. No podemos tener un gambario de 30 litros y decir, no, meto aquí un pez disco que de momento hasta que coja, no. Vamos a hacer las cosas. Si esto necesita esto, lo hacemos de una, empezamos bien, empezamos con buen pie y así no hay problema, no se nos ponen los peces malos, porque luego al final los peces se enferman y el dinero que no te has gastado antes te lo vas a gastar luego en medicamentos, sin garantía de que el pez salga adelante y sin garantía de que eso no tenga consecuencias o secuelas. Entonces, para evitar todos estos problemas del principio, empezamos bien desde el principio, empezamos bien con equipamiento, empezamos bien con peces sanos y no tendremos problemas. Poco más que deciros, chicos. Desde aquí os deseo un feliz día. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en JR Acuarios y intentaremos enfocar cada tema de manera concreta y bueno, espero que lo sigáis viendo. Cualquier aporte que toquemos, que queráis que veamos desde mi experiencia, que ya os digo, que no por llevar 30 años en el oficio vas a ser oficial, que lo mismo eres un peonaco toda la vida, porque no has evolucionado. Y gente que lleva menos tiempo, pues evoluciona rápido, se informa, se asesora y hay que aprender de todos, tanto como del que empieza, porque puede sacar conclusiones, tanto como el que lleva 30 años. No hay nada definitivo y no hay nadie que tenga el santo grial. Con esto me despido, chicos, un saludo, un fuerte abrazo y pasar un maravilloso día.